Hola, soy Cecilia Albamonte, fundadora de Universi, y te doy la bienvenida a una nueva charla de Café Forense. Vuelvo a Café Forense. Este año lo que dije fue, bueno, más allá de como le estoy dando tanto foco a lo que es el fuero penal, me parecía importante encontrar esta instancia otra vez que viene a ser el ABC de ser perito, como para todos aquellos que por ahí no tienen muy en claro qué es lo que hay que hacer, para qué nos convocas, qué somos. Estoy seguro, muchos son estudiantes y por ahí es, quiero dedicarme a esto, pero ¿cómo? ¿Desde dónde? ¿Qué es lo que se va a esperar de mí? ¿Qué hace un perito? Bueno, acá es donde vengo un poco a comentarles qué es lo que va a hacer el perito, a qué tenemos que estar expuestos. Otra de las cosas del porqué de este café forense del ABC y el porqué justo también en este mes donde yo empiezo, es un aniversario que se cumple un año de la consultoría psicojurídica online, era un proyecto pensado para que sea en forma presencial. Claramente la pandemia nos ha cambiado a todos y se convirtió en algo remoto, que la verdad que ha ido muy bien. Y es una consultoría, y acá es donde quiero explicarles a ustedes que nosotros como peritos no somos finitos en decir, bueno, listo, mi rol es como perito de oficio o perito de parte y ya está. O sea, me llega una pericia y tengo que, o me anoto en un listado, o tengo que conocer un abogado penalista que me convoque y ahí terminó mi rol. Al contrario, tenemos un montón de posibilidades que podemos desarrollar, podemos desempeñarnos desde diferentes lugares. Podemos ser peritos de oficio, peritos oficiales, consultores técnicos, peritos de parte, podemos asesorar abogados. Todo eso hace a nuestras posibilidades de desempeño en el campo de la psicología jurídica forense. No sé acá cuántos hay que ya están ejerciendo como peritos. Si me lo quieren poner como para que yo tenga un panorama de cómo... Estoy leyendo un poquito. No sé si la mayoría ya está como perito, si son peritos oficiales, peritos de oficio, peritos de parte. Y mientras tanto, si tienen ganas de por ahí ponérmelo en el chat para que no nos superpongamos entre todos, les sigo comentando. El ser perito, justamente, tiene que ver con ser el nexo, en lo que es el campo forense, somos el nexo entre la psicología y el derecho. O sea, nosotros lo que vamos a hacer justamente es traducirle a los abogados y a los jueces desde nuestra disciplina, desde nuestro saber, en función a algo que nos están solicitando a través de puntos periciales. Podemos ser justamente peritos de parte o peritos de oficio, como viene a ser mi caso. Si queremos desempeñarnos como peritos de oficio, lo que primero que tenemos que tener en cuenta, y esto me parece que vale muchísimo aclararlo, estamos en unos meses donde empiezan los cursos de la acordada, para hacer en provincia. Quienes vivan o vayan a desempeñarse en provincia, necesitamos tener aprobado el curso de la acordada, que obviamente actualmente es todo en forma virtual. Si no tenemos aprobado el curso, cuando llega septiembre, que son los listados y el poder inscribirnos, no nos podemos inscribir. O sea que ese es el punto esencial, y cuando digo, bueno, yo quiero ser perito de oficio, quiero estar en los listados, necesito tener el curso aprobado, necesito hacer el curso de la acordada. Quiero ser perito de parte. Bueno, ahí ya es otro tema y tiene que ver con conocer a algún abogado penalista que nos convoque, que nos llame en alguna causa, que nos haga participar, o tener algún colega que nos convoque. Raramente nos van a convocar desde el listado. Raramente. Esto ha pasado en pandemia. Este año, hace unos meses, hablé con una abogada penalista, donde ella me comentó que su equipo había sido convocado a través de listados. Yo entiendo que por esto de la pandemia, que ha tenido una connotación muy diferente a lo que es la realidad, a lo que fue siempre, es que ha pasado, pero no sucede, no es algo que suceda que estamos anotados en un listado y nos llaman por el listado como peritos de parte. Pero sí, en Capital tenemos que estar anotados en la Cámara para poder participar. Y acá entran en juego otras cosas también que tenemos que tener presentes. Primero, bueno, según de dónde estamos residiendo,
tener en claro el marco legal, la jurisprudencia, mínimamente el código, porque nos vamos a regir en base a ese marco, a esos lineamientos. Como consultor técnico, que es otro de las aristas de los posibles desempeños, no necesito estar anotado, no necesito tener ningún curso, porque lo que voy a hacer es justamente asesorar a una de las partes. Voy a ser un vedor, por ende no voy a estar en forma activa, no voy a participar en forma activa, no voy a participar de la pericia, sino que voy a asesorar y en base a lo que el abogado necesite, le voy a dar información para que él vuelque en un expediente, para que poder acompañarlo en una audiencia desde mi lugar, desde mi rol. ¿Y qué es lo que pasa con esto de la figura del consultor técnico? Que por un lado puede ser pedido por una de las partes desde este lugar de asesoramiento, y por otro lado, muchos estudios, cuando trabajamos por nuestra cuenta, que no necesariamente en un listado, nos pueden poner como consultores técnicos y en capital, al momento de realizarse la pericia, nos tienen que citar también a nosotros. Entonces, hay toda una serie de pasos que claramente se ven a lo largo de lo que sería un curso, ¿no? Que de hecho en la acordada ven muchos de estos pasos, los que vayan a hacerlo lo van a ir viendo, que tiene que ver justamente con cuáles son los tiempos procesales, qué es lo que se espera, cómo debo responder. Y acá voy a hacer ya la distinción y voy a abocarme en principio a lo que es el ser perito de oficio. Para ser perito de oficio, como lo dije antes, en provincia necesito haber realizado el curso de la acordada, haberlo aprobado para anotarme en el mes de septiembre. Se realiza en el primer cuatrimestre, en septiembre se anota. Que se anote en septiembre no va a querer decir que inmediatamente me van a llamar. Capaz que pasan un mes, 2 meses, o sea, piensen que se anotan en septiembre, en febrero se activa después de la feria, pero no necesariamente en febrero va a llegar la primera causa. O sea, quizás llegue mayo, abril, o quizás llegue en febrero, pero digo esto por una cuestión de no desesperarse. Tengo un grupo de WhatsApp con varios peritos que han realizado cursos, somos bastantes, después si alguno se quiere sumar, encantada, les puedo pasar el link, donde consultamos diferentes inquietudes que vamos teniendo, y muchas veces la inquietud continua que aparece es: todavía no me llegó una cédula, todavía no me citaron, todavía no, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Bueno, ante todo calma, porque esto no es automático, no es me anoté en febrero, el 1 de febrero me va a llegar la cédula, no. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser por momentos. No hay un número esperable, menos en pandemia, porque la realidad es que hay muchos peritos que han decidido, por una cuestión de no manejarse con la virtualidad, y obviamente la presencialidad sabemos que ha estado bastante restringida, y bueno, por lo que vemos, parece que va a seguir bastante restringida. Entonces, al darse de baja o al rechazar pericias, porque también muchas veces se ha pedido prórroga, que al no ser dada, lo que se hace es, se remueve el perito. Que se remueva el perito significa que se lo saca de ese expediente, de esa causa, y se nombra a otro perito. Pero bueno, estas cosas han pasado muchísimo en el contexto pandemia. La realidad es que no terminamos de actualizarnos más en función a estos temas, porque nos va llevando la cotidianidad. O sea, realmente yo en agosto, septiembre, noviembre del año pasado les podía comentar cosas que hasta ahí eran y que quizás hoy se modificaron en algún punto. Se modificaron no solamente desde cómo nosotros aceptamos una causa. Nos llega una causa, actualmente todo es en forma remota, todo es en forma online. Es más, hasta los juicios se están haciendo en forma remota. Y ahí voy a volver un poquito a lo que son las jurisprudencias, porque no es lo mismo quien trabaja, que acá hay una colega de Mendoza, en el interior, quien trabaja en provincia, quien trabaja en capital o quien trabaja en ciudad. De acuerdo al Código Procesal, van a ser los tiempos que tenemos para aceptar un cargo, para presentar un escrito. De acuerdo a la jurisdicción, va a ser qué es lo que podemos hacer, cómo nos podemos manejar en función a
si tenemos que ir en forma presencial o tenemos que hacerlo todo en forma remota. Por ejemplo, hay una chica de Junín que está en el grupo que, por ejemplo, ella jamás lo hizo en forma remota, porque en Junín se mantuvo la presencialidad. Hay otras chicas también del interior de Mendoza, de un pueblo que, bueno, no recuerdo el nombre, pero que me decía lo mismo, que no se llegó a lo remoto. Bueno, entonces va a depender de cada departamento judicial. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque por ahí no estamos duchos, y al no estar duchos, y si estamos incursionando en un ámbito que no es nuestro, que no es real, no lo manejamos, porque piensen ustedes que por más que una pericia se trate de un psicodiagnóstico, es un psicodiagnóstico clínico forense, con un encuadre diferente, con tiempos diferentes, donde nosotros en forma particular o en otra instancia quizás a la persona la citaríamos 5 veces como mínimo, y acá tenemos que reducir los tiempos, por una cuestión, vuelvo a lo mismo, de realidad sanitaria, que un contexto sanitario que nos está llevando a hacer entre un poco remoto, un poco presencial, pero lo presencial si podemos tener realmente los resguardos que corresponden tener, pero por nosotros y por los demás. Entonces, todas estas cosas, quieras o no, van retrasando o cambiando el contexto y los tiempos judiciales. Si una persona, nosotros la citamos, hay alguien que tiene un micrófono prendido y por ahí está haciendo un ruidito. Si hay alguien que citamos, por ejemplo, para verlo en forma presencial, de pronto la persona, al momento de venir, nos dice que está aislada porque tuvo un contacto estrecho, ya está, los tiempos que eran 20 días que se ponían al comienzo. Estela, creo que tenés el micrófono prendido. Ahí está, ya la... pero bueno, un poco viene con todo esto, viene con todo lo que es la nueva realidad. ¿Y qué pasa con las encrucijadas con las cuales nos presentan en diferentes momentos? Como perito de oficio, ¿en qué foro voy a trabajar siendo perito de oficio? Bueno, voy a estar en el foro civil y comercial. Provincia es civil y comercial juntos. En naciones, por un lado civil y por el otro lado comercial. En el foro laboral. En el foro familia. En el foro puede ser educación. En el foro penal. Ahora, vuelvo a lo mismo. Como perito de oficio me voy a anotar en la cámara para ser perito de parte en el foro penal, pero eso no quiere decir que me vayan a llamar. Pero sí es un requisito el tener que estar anotado. Por si algún abogado me necesita para ser perito de parte, yo no voy a poder aceptar esto es en capital, esto es en nación en realidad. En ciudad todavía no se implementó y en provincia directamente no tenés que estar anotado. Pero son detalles que son importantes tenerlos en cuenta al momento de pensar en cómo me quiero desempeñar. Quiero ser consultora técnica nada más, o sea, quiero trabajar para estudios, me ofrezco en estudios jurídicos y digo, bueno, me ofrezco como consultora técnica, como parte de equipo de trabajo del estudio jurídico. Cuando llega una causa, si es en capital, me citan, si no, puedo justamente opinar o asesorar a partir de lo que se realizó si es en provincia, porque en provincia no citamos a los consultores técnicos. ¿Cómo me manejo? ¿Cómo me manejo con los tiempos? ¿No? Entonces hay un montón de cosas que, otra vez, ¿cuáles son los tiempos esperables? Porque lo que dice la ley es que en 20 días debería estar presentando el informe completo del psicodiagnóstico o de la pericia psicológica. Que no se cumplen. No se cumplen. O sea, entonces, ¿cómo ahorro tiempos? Porque por un lado, me van a empezar a intimar. Y encima soy psicólogo. Y siendo psicólogo me van a intimar y me voy a sentir mal porque no es mi campo. Y el campo jurídico tiende a ser un poco áspero para nosotros. Y lo que tendemos a sentir es que nos están maltratando, o sea, que nos están hablando en un tono fuerte, nos están hablando mal, ¿qué pasa? ¿Por qué nos están diciendo las cosas de determinada manera? Y no es a nosotros. El punto acá que tenemos que entender, y para entrar en este campo como psicólogos forenses tenemos que tener clarísimo que acá nada es personal, nada es contra Cecilia, nada es a ver cómo le complico la existencia a Cecilia. Estamos en un litigio donde hay partes
que cada uno está vedando sus intereses, cuidando los intereses de las partes, de los actores o del damnificado, del tercero, y que tienen que luchar por eso. Y en el medio de esa disputa caemos nosotros. Entonces nos van a intimar, nos van a impugnar, se van a manejar desde lo judicial. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, bueno, genial, esto va a ser así y esto va a pasar. ¿Cómo evito o cómo hago para que me afecte, no para que me afecte emocionalmente, sino para que me afecte en mi disciplina lo menos posible? ¿Cómo podría ser? Bueno, a ver, ahorro tiempos. ¿Cómo puedo ahorrar tiempos? Bueno, por ejemplo, acepto el cargo y al momento de aceptar el cargo ya pido anticipo de gastos. Uy, pero me llegó una cédula y el juez está diciendo que no está el beneficio de litigar sin gastos y que no dan anticipo de gastos. Bueno, pero lo puedo pedir igual. Por más que esté escrito, lo puedo pedir igual. Y acá va a entrar un poco en juego la parte práctica y la parte de mi experiencia, de cosas que me han pasado. Una de ellas fue que hace no mucho tiempo me llegó un expediente, me llegó un caso en el cual leo que yo era la tercer psicóloga, ya se habían removido 2, yo era la tercer psicóloga, y ponían este texto de que no había anticipo de gastos. La realidad es que lo vi, seguí con otra cosa porque estaba sobrepasada con otras tareas, y dije, bueno, pasado mañana, un poco al límite de los tiempos, veo si acepto o no acepto el cargo. En el medio me llama el abogado, un abogado sumamente expeditivo, me pregunta si a mí había llegado el expediente, que estas cosas, chicas, pasan. Y no solamente pasan al momento de ser notificados de una asignación, de un expediente, sino pasa a veces incluso con impugnaciones también, que realizan impugnaciones y no nos dan traslado, no nos llegan, no nos notifican, o sea, no nos notifican a veces ni para aceptar el cargo, ni nos notifican para que hubo un traslado y hay una impugnación, pero si nosotros nos anoticiamos, la idea es que podamos responder a eso teniendo la claridad de que acá no nos van a correr los tiempos, porque si no fuimos notificados, los 3 días no van a estar corriendo. Vuelvo un poco a lo anterior. El abogado se contacta y me dice, licenciada, bueno, quería saber si usted iba a aceptar el cargo en el expediente. Le digo, sí, lo vi. Lo vi y también lo que vi fue que no habilita al pedido del juez de anticipo de gastos porque está en beneficio litigar sin gastos. No, licenciada, pero a ver, ¿por qué no me dice cuáles serían sus anticipos? Entonces, si no son extremadamente altos, la verdad es que, bueno, ¿cómo no? Claramente todo esto, la idea es que después quede plasmado en el expediente, ¿no? Que se solicitaron y que se pagaron, porque si no, por ahí puede después haber un malentendido. Y la realidad es que el abogado sin ningún problema lo que me termina pidiendo es el CBU, me pregunta cuánto, todo esto por escrito, presento un escrito, me manejo con el valor UMA, que son 3.000, creo que está actualizado a 3.600, y en base a eso me los transfirió, cité al actor, lo cité en forma remota, y aclaro, desde hace un año, que la evaluación que voy a hacer en realidad no es un psicodiagnóstico, sino que es una entrevista con un encuadre clínico forense. Porque la realidad es que, bueno, el año pasado estuvimos con otra colega dando un conversatorio sobre el marco legal y las posibilidades, los hilos, ¿no? de las técnicas telemáticas, o sea, online, y nosotros tenemos un montón de deficiencias. O sea, por ahí estoy mezclando un poco todo, pero bueno, la idea es poder comentarles, vuelvo desde lo práctico y desde cosas que van pasando. Entonces esas cosas, esos detalles son importantes aclararlos. Y de hecho, yo ahora ya no lo estoy haciendo mucho, pero el año pasado pedí autorización, o sea, manifestaba cómo iba a ser llevada adelante la evaluación y pedí autorización. Entonces, cuando el juez me daba lugar, listo, ahí yo citaba al actor y dejaba el link del Zoom o pedía que se contacten, así hacíamos en algunos casos, no hay mucha posibilidad de Zoom y se hace a través de WhatsApp. Y es más, algo que me parecía por ahí el año pasado en uno de los cursos, yo me asombraba cuando decía, en el cuerpo médico forense hicimos una entrevista por una causa de abuso vía WhatsApp. Y claro, después me di cuenta que en realidad lo que hacen es utilizar la videollamada de WhatsApp por una cuestión de cifrado.
que es lo que más resguarda. Lo mismo que en provincia se hacen las entrevistas preliminares, las entrevistas para lo que sería después pasar a la instancia de cámara Gesell, que cámara Gesell no es una pericia, sino es una testimonial. Chicos, por favor, esto que es recontra importante. Las entrevistas se realizan también en forma de videollamada de WhatsApp. Entonces, si lo penal, vendría a ser el foro más complejo, lo está realizando así, bueno, de ahí para abajo es como todo. Se entiende que uno podría más o menos manejarse y moverse dentro de este contexto. Después va a haber más y menos, o sea, después vamos a encontrar situaciones en las cuales nos pongan un límite y nos digan que no están de acuerdo, nos vamos a encontrar con impugnaciones incluso hasta de la forma en que realizamos el informe. Acá tener en cuenta, estos informes tienen calidad de informe preliminar y en realidad faltaría, en todo caso, que se avance con un informe presencial, con una pericia psicodiagnóstica, como llama el rito, con las técnicas, con una batería de técnicas, pero que no se está pudiendo utilizar. A ver, esto en función a lo que yo aprendí, en función a lo que yo me formé y en función a lo que yo vi de todo el año pasado, lo que he leído y con los referentes que tengo. Uno de mis principales referentes, en quien me apoyo mucho, es Graciela Gardiner. Después está FEPRA, la Federación de Psicólogos, AFRA y APA. Entonces, en base a ese marco legal me manejo yo. Esto no quiere decir, chicos, chicas, que yo no haya visto en diferentes lugares que se realiza la administración de técnicas en forma remota. Y hasta que se ha realizado administración del test de Rorschach, cuando la asociación de Rorschach no lo avala. Pero bueno, cada uno, digo esto porque por ahí yo digo una cosa y ustedes han visto otra. Ahora el mundo, la realidad es que las redes llevan a muchísima información, pero tengan cuidado con la información que consumen. Realmente traten de ir bien a las fuentes, de ver bien realmente quién lo está dando, cómo lo están dando, qué se está brindando, porque después los que vamos a quedar envueltos en el proceso somos nosotros, los que ponemos la firma y la matrícula somos nosotros, y a los que nos van a impugnar es a nosotros. Estuve muy en contacto el año pasado y este año también. De hecho, era el próximo Café Forenses con un colega que es de Colombia, con diferentes colegas de México, Panamá, Colombia, Perú muchísimo. Y cada uno, lo que tenemos que pensar es que cada uno también tiene su marco legal. ¿Por qué? Porque también cada país lo que va a tener son sus baremos. Y lo que tenemos que tener, a ver, justamente, es la validez y la confiabilidad de las técnicas. Por ende, nosotros, como yo puedo decir, acá no existen las muestras, no tenemos baremos argentinos para utilizar, por decir, un país en forma remota, y por ahí un colega de México, de Perú, de Panamá, de Colombia me dice, bueno, nosotros lo usamos. ¿Está mal? No, no está mal, porque, a ver, son contextos diferentes. Lo que sí está bueno es tener en claro cuál es nuestro rol, hasta dónde podemos llegar, qué es lo que podemos hacer y qué no. Bueno, esto es un poco a lo que hace al desempeño de lo que es ser perito, lo que yo llamo el ABC, ¿no? Las partes más básicas de donde surge cuando digo, bueno, quiero incursionar en esto. ¿Qué es un informe? ¿Qué es el informe? O sea, no voy a ahondar mucho en los temas porque vuelvo a lo mismo, realmente amerita cursos y esto es una charla, esto es algo que les estoy compartiendo para poder ayornarlos un poco en el tema. ¿Qué es un informe? Y el informe, nosotros cuando nos va a llegar una cédula, nos van a llegar puntos periciales. Los puntos periciales pueden ser de una de las partes, de las dos partes, o sea, de la parte actora, de la parte demandada, de la citada en garantía. Podemos encontrar de diferentes partes puntos de pericia. El informe lo que hace es responder a esos puntos de pericia. ¿De qué manera? De una forma global. O sea, nosotros, cuando presentamos un informe, estamos respondiendo a un pedido del juez que quiere saber sobre algo sobre lo cual no tiene conocimientos porque es abogado no psicólogo y sobre lo cual necesita que nosotros le demos información. Por eso, cuando hacemos el informe, es muy, muy, muy importante que seamos lo más claro y lo más precisos posibles.
no andar en tecnicismos. Hay veces que queda hermoso como escribimos de la formación de cada uno, ¿no? Qué divino las palabras que utilizamos. El marco teórico, genial. Ahora, yo estoy segura que lo agarra un abogado y no entiende ni jota de lo que escribimos. Entonces, si no entiende ni jota, el problema está en que ya nos van a impugnar, o sea, ya al no entender, si no les cierra algo, ya estamos como metiéndonos a... Y por otro lado, no les estamos facilitando mucho la tarea, pero nosotros estamos justamente, vuelvo, el perito, psicólogo, el perito, es el nexo entre la psicología y el derecho. Y si nosotros no desempeñamos bien nuestro rol, estamos complicados. Entonces, ¿tenemos que responder a todos los puntos de pericia? Se van a llegar los puntos de pericia. ¿Qué hago yo? Pero me hicieron 25 puntos de pericia. Bueno, claramente de los 25 a veces se repiten, no necesitamos responder uno por uno. En lo personal, respondo de manera global. O sea, cuando realizo mi informe y lo aclaro, que los puntos periciales han sido respondidos en forma global a lo largo del informe pericial. Y trato de poner la mayor cantidad de detalles, y detalles no me refiero a poner los indicadores de todas las técnicas, porque no es relevante, pero sí poner toda la información que a futuro me vaya a servir a mí. ¿Para qué? Para que cuando llegue la instancia de que me van a impugnar, yo pueda hacer o remitirme a mi informe, me remito al informe enviado tal fecha donde me explayé e informé tal situación, amplío tal cosa, o bien directamente de lo que yo escribí hacer una ampliación. Pero ya lo tengo, o sea, ¿por qué? Ha pasado que me han consultado peritos que después de 5 años, y me ha pasado en lo personal, no 5 años, pero me ha pasado que ha pasado mucho tiempo, se les da traslado y les llega una impugnación. Y la realidad, chicos, yo después de 5 años no me acuerdo. No me acuerdo qué escribí ni qué es lo que observé. Y por más que vuelva, porque obviamente los papeles, bueno, yo digo los papeles porque tengo bibliógrafos, yo empecé como perito de oficio en el año 2010, así que tengo un montón de bibliógrafos cuando ni siquiera existía lo remoto. Y yo siempre decía, los papeles no se tiran, los papeles no se tiran, o sea, hasta que yo no cobraba ese expediente, y es más, y lo resguardaba el tiempo legal por si acaso a alguien no se le ocurría venir a preguntar, a pedirme algo más allá, y acá voy a hacer un paréntesis de vuelta, más allá de que los protocolos, por más que los pida el abogado, no se entregan, no se presentan. Pero si a mí después de 5 años me hacen una impugnación y me están impugnando y me están pidiendo una aclaración, algo que escribí, y la verdad, no me voy a acordar, pero a ver, sinceramente, no me voy a acordar yo, no nos vamos a acordar los 19, 20 que somos acá. Porque somos humanos, no tenemos un archivo de... Entonces, por ahí podemos recordar el caso, pero no vamos a acordarnos puntualmente qué escribimos, por qué lo escribimos y cómo ampliarlo. Entonces, ojo con estas cosas que son detalles, pero que son muy importantes a tener en cuenta. Y ahí por ahí voy a volver un poco con el tema de la impugnación, porque tranquilamente pueden impugnarnos y no notificarnos. Esto ya lo mencioné antes, pero me parece que es importante. ¿Por qué lo digo esto? Porque acá viene otra parte sumamente interesante, que es la parte de cobrar. O sea, nosotros trabajamos y nadie quiere trabajar gratuitamente, obviamente. Por más que cuando estemos empezando la emoción nos haga decir, bueno, listo, no importa si después lo cobro, veo cómo lo cobro, pero después cuando vayan viendo que les llegan casos, lo último que van a querer es trabajar ad honorem. Entonces, en este apartado de honorarios, pongámosle, cobrar, hay diferentes momentos en los cuales podemos cobrar. Podemos cobrar y tenemos que cobrar, como les comenté cuando les hice una referencia, una autorreferencia, anticipo de gastos. Hay veces que el juez directamente los pone. Hay causas donde viene ya en el escrito que se regulan para el perito tanta plata de anticipo de gastos. Si no se ponen, se pueden pedir. En el foro laboral es la parte más difícil, porque en realidad la parte actora no paga anticipos de gasto, pero se le puede pedir a la RT, por ejemplo, que pague los anticipos de gasto.
No quiere decir con esto que los van a pagar sí o sí, pero es un intento que podemos hacer. Piensen ustedes que no vamos a cobrar hasta que no se resuelva el juicio, con lo cual pueden pasar o meses o años, un montón de años. Yo, la primera causa que tomé en el 2010, todavía en provincia, todavía no se resolvió. Obviamente cobré un montón de otras, y es más, hay otras por ahí que a los pocos meses se cobró. Pero ¿por qué relaciono esto con las impugnaciones? Porque nosotros nos van a regular anticipos de honorarios, al momento de que nos regulen los honorarios, también de acuerdo a lo que fue nuestro ejercicio, a lo que fue nuestra labor. Y si dejamos algo, por más de que no fuimos notificados y que después lo podamos pelear, pero dejamos algo sin responder, posiblemente nos bajen el monto de honorarios a percibir. Y no estaría bueno. Entonces, sabemos que no corremos con los tiempos porque no fuimos notificados, pero sabemos que nos conviene responder. Entonces, con respecto a esto, me parece que por ahí tenemos que, está bueno que lo tengamos en cuenta. Tema apelaciones. El tema de apelar, ¿no? ¿Cuándo apelo? ¿Me conviene apelar? Bueno, hace poco también hicimos un curso con otro abogado, el doctor Fabián Cismadija, sobre cobro de honorarios. Y él nos explicaba, porque obviamente yo soy como ustedes, colega de ustedes, perito psicóloga, y hay un montón de cosas en las cuales hago agua, sobre todo en la parte legal de escritos puntuales donde tenemos que hacer cosas, y le consulto mucho a él, por eso lo he invitado a que hagamos juntos un seminario, que si alguien lo quiere también lo tengo en modalidad grabada. Y él, una de las cosas que había dejado en claro es esto de apelar. ¿En qué momento nos sirve apelar honorarios? Y por ejemplo, somos 4 peritos, 3 peritos, 4 peritos, perito psiquiatra, perito psicólogo, perito mecánico, perito ingeniero, perito contador, bueno, 5. Y otros peritos apelaron, ya está, ya se retrasa. Entonces apelamos. Ahora, si no apeló nadie y si a nosotros nos sirve, y lo que tenemos que pensar es que nosotros acá estamos en Argentina, y en Argentina tenemos un índice de inflación que donde pestañeamos se nos devaluó la moneda, pero muchísimo. Entonces, hay veces que las apelaciones pueden tardar meses. ¿Es negocio apelar y que por ahí nos den un poco más, pero ese poco más se lo comió el tiempo, la inflación? Entonces, por ahí esas cosas también pensarlas, a ver, ¿qué nos conviene más? A mí me ha pasado muchísimas veces que se han regulado honorarios y que lo que he hecho es contactarme con el estudio o contactarme muchas veces con la aseguradora y comentarle, bueno, vi el expediente que se regularon mis honorarios, quería saber si ustedes pagan por fuera del expediente, quería saber si ustedes me pueden librar un cheque, o sea, pero eso lo he hecho muchísimas veces. Hay veces que hasta he negociado por menos de lo que yo sabía que me iban a regular a futuro, pero que tenía que esperar por ahí 6 meses hasta que queden firmes los honorarios. Y a mí me servían en ese momento por decirles que me paguen 10.000 y no 12.000 en 6 meses. Entonces, uno en esto es bueno el hecho de saber que uno puede establecer acuerdos y que no está por fuera de la ley hacerlo. Por eso vuelvo otra vez a que es tan importante que nosotros tenemos un marco legal y también tenemos un código de ética. El código de ética que justamente los pone las limitaciones y hasta dónde podemos y hasta dónde corresponde y no corresponde que hagamos. Bueno, el tema de apelaciones, una vez que quedaron fijos, lo que nos resta es conseguir que nos paguen. O bien, nos ponemos en contacto con las partes, la parte que tiene que pagar, intentamos cobrarlo. Igualmente ahora con la virtualidad, y es otra de las cosas que la verdad que ha facilitado muchísimo, porque antes ir al Banco Nación o al Banco Provincia era bastante engorroso, es que se envía el CBU, en caso de provincia se agrega la boleta de aportes, el juez da lugar y se deposita el pago. O sea, esto, la verdad, ojalá que haya llegado para quedarse, porque nos va a ahorrar y nos ahorra muchísimo tiempo que antes perdíamos en todo el tramiterío de juzgados.
vuelvo, que encima somos psicólogos, no abogados, por ende para nosotros es un doble trabajo, porque nunca terminamos de entender todo, entonces capaz que nos falta siempre un papelito, o siempre nos falta algo, entonces nunca nos terminan de pagar, porque siempre está pendiente esa partecita donde no terminamos de cumplir y se sigue atrasando. Ahora ya sabemos, mandamos, solicitamos, se libre el giro, solicitamos se nos pague, enviamos la documentación necesaria para percibir el pago, que sería o el CBU, o la boleta de aportes, o el QUID, y listo. O sea, ahí ya estaríamos cumpliendo para que cierre y finalice. Bueno, ahí creo que fue un poco todo el recorrido de los diferentes puntos. Lo que me gustaría por ahí que si tienen ganas de abrir micrófonos y ponernos, si me quieren contar un poco o preguntar, ir preguntando, pues seguramente hay millones de cosas que no dije porque es un recorte y es transmitirles una experiencia, pero que bueno, que estoy dispuesta a responder y a escucharlos también, o sea que hagamos algún intercambio. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué A mí tal, Laura? me gustaría saber, no sé si tengo prendido, ahí está, ahí está. Yo empecé, en realidad me anoté en el 2018, en el 2019, plena pandemia, obviamente me llegó la primer pericia. Hice en el colegio de Perdón, psicólogos. Laura, ¿vos sos de provincia o de capital? ¿De dónde me estás? De provincia, de Lomas de Zamora. Bien. En el colegio de psicólogos hice la especialización en jurídica y forense, después de eso hice la acordada y después decidí anotarme. Igualmente siempre sentí, creo que hasta ahora también, que no sé nada. Pero Más eso o es algo que menos, lo vamos a tener de por vida, o sea. seguro, porque Siempre me vamos a pasó. sentir que nos falta algo. Sí. Bueno, lo que logré hacer con las pericias que me intimaron a llevarlas a cabo, porque me habían quedado casi 17, 18 pendientes, es empezar virtualmente a tomar la Bien. entrevista. Pero nunca puse eso que vos dijiste de informe preliminar. Bien. Bueno, vos que estás justamente en provincia, ¿por qué digo esto? Si bien yo lo he usado para nación y ciudad, es como todo. O sea, como las referentes de provincia me han objetado de nación diciendo no corresponde porque esto es otra jurisdicción. Bueno, en fin, igualmente lo pongo. Pero vos tenés como referente a Graciela Gardiner, que ella ha realizado, si lo querés buscar, en el Colegio Sí, de el Psicología conversatorio, de La sí, Plata, lo escuché, sí, lo escuché. Sí, y lo podés tomar de ella. Y que justamente es un informe preliminar, porque es una entrevista. sí. Y hay un montón de técnicas. Por ejemplo, ella una de las cosas que dice es, las técnicas gráficas, ¿cómo hacemos para tomar un gráfico, que No, realicen un gráfico y darnos cuenta de la presión del lápiz en la hoja? no, ninguno. No, bueno, yo no tomé ninguna gráfica. Tomo el MMPI, que son 3 horas haciendo preguntas. Después tomo el de trauma de Davison, el BIEP, el BDI, el BAI, pero todas así, todos cuestionarios y Todos nada más. cuestionarios, exactamente. Y incluso lo que te voy a decir es que es importante que veas esto de los baremos. Porque pasa que también te pueden impugnar que determinadas técnicas, que a ver, yo utilizo muchísimo y me formé muchísimo en España, sobre todo porque me recibí en el 2005 en la UBA, hice una maestría de evaluación y psicodiagnóstico en la UBA, pero después me di cuenta que no me interesaba el psicoanálisis, o sea, yo quería cognitivo, así que me formé otros 5 años en Barcelona, en el Instituto de Ciencias Forenses, y estuve muy conectada con TEA Ediciones y con cursos de ellos. Entonces, claramente, ¿con qué me sirve eso? Me sirve parcialmente, porque acá en Argentina nos manejamos con otros baremos, por más que el PAI y el MMPI sean estandarizados mundialmente. Más de una vez me he encontrado impugnaciones porque no tenemos, el PAI no lo tenemos con baremos argentinos. Entonces vos decís, pero es mundial, o sea, está mundialmente. Bueno, sí, igualmente. Entonces, en eso es lo que yo me baso cuando le digo mucho esto del tema de ver el tema del marco legal. Ver el tema de revisar bien las técnicas, los manuales, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, voy al manual, a ver qué dice el manual, a ver qué dice, si no, por ahí consulto, no sé, por ejemplo,
el MMPI, yo utilizo el RF y paso el link, pero esto es en penal. Como perito de oficio en civil, comercial, laboral, no lo administro, solamente me manejo con entrevista. Pero paso el link que lo completan en forma online y después lo subís y lo hace directamente el sistema de TEA Corrige. Pero así todo, que en el ámbito penal, por ejemplo, que lo hago muchas veces cuando me piden un psicodiagnóstico como perito de parte para evaluar la estructura de personalidad, después si lo quiere presentar el abogado, también tengo que tener en cuenta a ver si lo van a tomar en cuenta en función a lo que administré. O sea, estamos todo el tiempo pendientes de que no nos impugnen en función a los baremos, la validez y la confiabilidad de las técnicas. Entonces, por ahí está bueno el ser precavidos para evitar después dolores de cabeza. ¿Pero podés dar daño psíquico o algún porcentaje de incapacidad si haces un informe preliminar? Mira, yo cuando hago el informe preliminar justamente es bastante más acotado porque no puedo dar cuenta de muchísimas cosas y las dejo sujetas a una evaluación como corresponde en forma presencial con una batería. Puedo dar cuenta, por ejemplo, de una estructura o rasgos o determinados indicadores que aparecen, pero es un informe preliminar que necesito después, en otra instancia, después el juez decidirá si va a la otra instancia o no. Yo creo que no creo que lo vaya a hacer con todo por una cuestión de que, o sea, vamos más de un año de pandemia, imagínate que con todo el atraso que va a tener, se van a manejar con lo que hay. Pero lo dejo plasmado que es un informe preliminar y es una entrevista. Muchas veces, y es más, muchas veces se lo aclaro a los abogados, esto, de cómo me voy a manejar, ¿no? Cuando, por ahí muchas veces, no sé a vos, pero me ha pasado que los clientes van al estudio del abogado a tener la evaluación. Sí. Sí. Primero esto de, bueno, que estén solos, que no que no me encuentre con la sorpresa de que el abogado le está tirando letra. No, intenté asegurarme de que no. La verdad que Luis no tenía posibilidades de hacerlo el actor de otra manera que no sea en el estudio jurídico. Entonces por eso accedí. Pero sí, en las 3 que hice, como hice estas técnicas, sí di un porcentaje. Uh-huh. Y ahora me surge la duda de, a ver, las técnicas son bien, de hecho en una impugnación me pusieron como que iban bien a lo consciente. Me defendí con el MMPI, nada más. Pero es cierto, no es mentira que es así. Yo tampoco me siento segura haciéndolo así, no poder tomar una persona bajo la lluvia o no sé, cualquier otra tener técnica. una batería para después poder hacer un análisis inter e intratécnica, que es lo que tenemos que necesitamos hacer para justamente contestar a los puntos periciales. Sí. Pero por eso nada, quería saber que contestás que es un informe preliminar y no decís nada entonces. Sí digo, pero no, a ver, sí digo, pero lo dejo sujeto a una evaluación. Claro. Digo los indicadores que observo y si encuentro, a ver, si desde la entrevista encuentro indicadores para dar cuenta de un daño, lo digo, pero lo dejo todo sujeto a una evaluación, a una ampliación. Okay. Que no alcanzaría con esto. Ok. Gracias. De nada, de nada. Les comento por el tema de daño psíquico, si alguien necesita, trabajo con Mariano Castex, trabajamos en equipo en todo lo que es penal, así que él tiene el libro en PDF de lo que son los baremos. Si alguien después lo necesita, me contacta, le paso el mail de él para que se contacten con él y que se los mande, no sé ni los precios ni cómo lo está manejando, pero esto en función al daño psíquico que trajo Laura a la charla. Bueno, es justamente así con todas las cosas que van pasando. Ahora, yo por ahí quiero aprovechar también que tenemos gente de otros lugares, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo está funcionando el rol del perito o el desempeño del perito en otros países o en otros lados? No sé si alguien quiere comentarnos.
Bueno, no hay mucha adhesión al comentario. Hola, ¿qué tal? Yo no soy de afuera, soy acá de Cava, pero quería consultarte, Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Yo Flor? estoy anotada como perito de oficio, me anoté el año pasado para este, aún todavía no recibí células de notificación. Igualmente yo ya venía trabajando en gabinete pericial de la Facu de la UBA, soy ayudante de Ujú. cátedra en una práctica profesional, así que digamos, sé cómo ¿Con digamos, se quién estás? realiza ¿Con todo el qué proceso. cátedra estás? Con Estela Pool. Ah, buenísimo, sí, Estela. Sí, sí. Bueno, Así no que, sé o si sea, sé más o menos. sigue Curria también con ella en la Sí, facultad. sí, Mariel, sí, sí. Ariel, sí, me formé con ellas hace Ah, muchos años. mira. Y de hecho, bueno, ahora con Estela no somos amigas, somos bastante conocidas, trabajamos bastante juntas, sí. Ah, mira. Sí, Sí, estoy con ella y con Gaby Oteiza también, que está en el plantel docente. Sí, bueno, estuvimos, la semana pasada estuvieron con un curso sobre cámara Gesell, el método HELP que trajeron a Manzanero. No sé si participaste. No, no, yo, o sea, Ah, soy ayudante. Este cuatrimestre en particular tuve un temita personal, así que aún no arranqué, pero sabía que estaba igualmente esta convocatoria, que en realidad había quedado pendiente de marzo del año pasado, justo cuando empezó la pandemia, ujú. que iba a venir él, pero no pude participar. Una lástima, pero bueno, sí, yo aparte cursé también victimología, que también se lo nombraba mucho a él, y Sí, sí, la verdad que sus textos son muy valiosos para la profesión. Lo que te sí, quería... Sí, eso. decime. No, te iba a decir que te interrumpí, que me cuentes. Ah, no, lo que te quería consultar era justamente esto que mencionabas de los baremos. Sí. ¿Qué diferencia hay? Porque siempre tengo esa duda. ¿Qué diferencia hay, digamos, con los baremos de Castex a diferencia de los baremos que se usan de diferentes decretos? De diferentes decretos. A ver, hay en realidad para lo que es civil comercial, el baremo de Castex y da Silva es como el baremo, es lo que está reconocido. Después los decretos muchas veces los suelen pedir en las pericias, según el decreto, pero los decretos son más para lo laboral. Claro, porque en la comisión en realidad que estoy yo, la mayoría de las causas que llegan, hay algunas civiles, pero el gran fuerte son laborales. Por eso, el Es por decreto esa es para cuestión. laboral. Ok. Ok, siempre, nada, tenía esa duda y nada, obviamente sí conozco los baremos de Castex, pero Y es bueno, más, sí hacemos más laboral nosotros. los decretos se actualizaron el año pasado, creo. Hay una página que estuve mirando que se actualizaron, así que también con el tema de los decretos para los que trabajan en el foro laboral es importante tenerlos presentes porque fueron actualizados. Lo Sí. mismo que Castex, hace un ratito le pregunté por si él ya había actualizado con el DSM-5, me dijo que todavía no lo tenía, que tenía la última edición, que es la misma que manejó el año pasado, pero que no lo había actualizado el DSM-5. Pero sí Bueno, es como lo reconocido. Y en eso sí, sí, está al momento de poder plasmarlo y de poder utilizarlo para realizar los informes y dar cuenta, como decía Laura, del daño psíquico, ujú, de la incapacidad. bien. Esto de informe preliminar también me parece interesante porque hasta el momento nosotros, al menos en la cátedra, no, ahora, bueno, cuando fue la pandemia, la verdad es que el primer cuatrimestre no se dictó la práctica, el segundo sí, y en ese momento nosotros como que nos habilitaron de cierta manera a hacer de manera presencial, sin participación de alumnos, solamente, digamos, íbamos la gente de la cátedra, Ujú. a poder tomar las pericias, no se estaban tomando en la facu, pero bueno, se buscaron consultorios particulares, obviamente con protocolos, y esto fue cuando se flexibilizó un poquito en su momento, que ahora este cuatrimestre la verdad no sé cómo se estarán manejando, pues ya te digo, todavía no empecé, estoy por sumarme en las próximas semanas, pero bueno, sí hubo mucha controversia con esto de si se tomaba en la virtualidad, ¿no? O solo una entrevista, o se administraban algunas técnicas, siendo Mira, que técnicas gráficas no. Mira, Flor, acá tenés un tema. Por un lado, el tema de informe preliminar y la referente, que es justamente la asesora general de la Defensoría,
Graciela Gardiner, es de provincia. Por eso yo decía hoy esto de que a veces nación o ciudad nos dicen, bueno, pero esto es otro código, o sea, nos manejamos de otro, Tal cual. como si fuera completamente diferente, pero bueno, nada, estas cosas pueden pasar. Entonces, por ahí tener en cuenta eso, que no es que no lo uses o no lo, de hecho yo lo utilizo y es más, para lo penal incluso lo he mencionado. Y por otro lado, el tema de las técnicas, pensá que en Nación, incluso para las causas penales de abuso sexual, se está realizando solamente una entrevista por WhatsApp. Y ahí es donde yo digo, si dentro del fuero más complejo se están manejando así, de ahí para abajo tenemos que de alguna forma repensar. No, En sí, tal ciudad cual. están haciendo presencial con una sola entrevista, que a veces son hasta 5 horas porque es una entrevista, en realidad es un psicodiagnóstico, no es una entrevista porque se realizan, pero se toma por ahí el rollar, el MMPI, técnicas gráficas. Me parece una locura, o sea, porque la Un persona, solo encuentro, sí. un No, se agotamiento, cansa. Sí. es un agotamiento mental impresionante, pero con el tema del dispo se hace de esa forma. Entonces, cuando después del MPI, si hizo un rollo, ya no sabés si vio bien, vio mal, pero por una cuestión del agotamiento mental, o sea. Sí, tal cual. Pero bueno, todo el tiempo estas cosas hay que tenerlas en cuenta y hay que ver hasta dónde se puede, qué se puede y qué no se puede. Vos trajiste algo que justamente que es fundamental y que es para tenerlo en cuenta y que por ahí lo voy a ampliar un poquito para el resto también. Este curso que se dio, que fue la semana pasada, no, que fue en marzo, hace unos días ya, con el doctor Manzanero, justamente lo que es cámara Gesell, para poder dar cuenta de la credibilidad del relato, si es creíble, muy creíble, poco creíble, se utilizan diferentes técnicas. El doctor Manzanero es uno de los que más ha trabajado sobre el tema y lo que trajo acá es el método HELP. Esto lo comento, el método HELP lo menciono, porque incluso en Instagram yo suelo preguntar o suelo pedir que me dejen preguntas y voy respondiendo mucho en las historias, que después si alguien me quiere seguir es @universi. Y me habían preguntado justamente por el método HELP. ¿Por qué digo esto que es importante tener en cuenta? Porque nosotros, si hacemos una entrevista que es únicamente remota, o sea, nos vamos a basar únicamente con una entrevista, necesitamos tener alguna técnica, alguna forma de poder medir. Entonces, tanto la técnica SBCA como el método HELP, que es un método holístico, es importante que tengamos cierto conocimiento como para también fundamentar lo que nosotros vayamos a decir desde estos marcos teóricos, o desde estas investigaciones, o desde estas herramientas que se utilizan para medir que un relato sea creíble, poco creíble. ¿Por qué? Porque también no nos olvidemos de algo que no es un detalle menor, que nosotros tenemos que tener en cuenta el tema de simulación. Y en la virtualidad, la simulación es mucho más factible que en lo presencial. Más allá de que podamos administrar un MMPI, pero nos perdemos detalles, nos perdemos, a ver, por ejemplo, lo gestual, por más que tengamos una super precisión de la cámara, del Zoom o de la videollamada, no es lo mismo. Entonces, también tenemos que tener en cuenta este tema de la simulación. Algo que hablábamos anteriormente también con respecto al el hecho de que no esté solo o que esté solo. No sabemos si hay otra persona que le está tirando, acordate de contar tal cosa, no, decí que tal. O sea, ¿cuántas veces, no sé, a mí me ha pasado un montón de veces que vienen peritados y que están totalmente contaminados por el discurso del abogado? Entonces, vienen como con el speech armado. Cuando lo corres del speech, empezás con las técnicas, chao, se cayó todo. Y es más, a veces, bueno, sabemos que en lo que es simulación tenemos sobresimulación y disimulación. Entonces, hay veces que hasta le juegan contra la misma persona. Y estos detalles se pierden. En la virtualidad se pierden. Por eso, cuanto más fundamento teórico y más marco teórico tengamos, es más factible que le erremos menos. No quiere decir que no tengamos posibilidad de errarle, pero
tratar de tener todo el material como para al momento de tener que realizar un informe, podamos fundamentarlo lo más explícito, que sea lo más claro y lo más preciso posible. Perdón, Flor, que te agregué esto en base a lo que había sido tu pregunta, porque por ahí me parece que son temas que son importantes. Y mismo lo que había dicho No, yo al antes. contrario, me parece que está bien, justamente porque también, o sea, pienso de la misma manera, realmente hay determinadas cuestiones que no es lo mismo, o sea, realmente es necesaria cierta, para hacer evaluación con técnicas, ¿no? Que, digo, hacer realmente, o sea, lo que es el proceso psicodiagnóstico, es necesaria la presencialidad, porque es verdad, es que hay detalles que se pierden y uno en realidad podés aplicar algunas técnicas por ahí, no sé, más al estilo estandarizadas, como para que no haya tanto margen de error, pero hay algo igual que se pierde. Sí, en la virtualidad es... Incluso el hecho del secreto profesional. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos una ley que justamente lo que basa es el secreto profesional. Y no sabemos quién puede estar escuchando. Entonces, son detalles, ¿no? Que vuelvo otra vez a lo mismo. Es hermoso. Yo a todo el mundo animo y digo, por favor, los fantasmas del mundo judicial, desentiérrenlos, porque si nos vamos a quedar con que el mundo judicial es hostil y seguramente me van a tratar mal y seguramente me van a hablar de una forma fea y seguramente, sí, la verdad sí, va a pasar todo eso, pero si entendemos que no lo tenemos que tomar en forma personal, si entendemos que la idea justamente es que nosotros seamos los expertos, o sea, otra cosa que pasa muchísimo. Se nos solicita que tomemos X tal y tal técnica. ¿Por qué va a solicitar el abogado la técnica que vamos a utilizar nosotros? Si los expertos somos nosotros, y los que somos convocados para realizar la pericia somos nosotros. ¿En qué parte se entendió de que son ellos o que nos dicen, bueno, se va a utilizar, que se utilice tal baremo, tal decreto? Los expertos somos nosotros. ¿Quién determina lo que se va a usar o desde dónde? Somos nosotros. Entonces, cuando estamos empezando todas estas cosas, sin querer nos perdemos porque nos falta la experiencia. Entonces, claro, yo hablo detrás de 14 años de experiencia. Pero cuando empecé, me pasaron 1500 cosas. Cuando empecé, me acuerdo que mi supervisora me dijo, ni se te ocurre presentar los protocolos. Ah, no se presentan, pero me lo está pidiendo un abogado. No, no se presentan. Y me marcó con un escrito que hasta el día de hoy me quedó grabado en lo que se responde cuando te piden los protocolos. Entonces, ahora los pide el juez, tenemos que ceder porque es la autoridad máxima con respecto a presentar protocolos. Pero también en la virtualidad, bueno, ¿qué hago? ¿Los escaneo y los subo todos así como...? No, tenemos que buscar la forma de que haya un resguardo, o sea, son documentos y muchas veces, sin querer, no nos damos cuenta de esto, no nos damos cuenta de que, que nosotros estamos trabajando con documentación. Por eso también es importante que no nos olvidemos de que la persona, el peritado, firme, que cada cosa que haga la firme, deje su firma. Si lo vemos presencial, que lo firme. Si lo vemos virtual, bueno, claramente se le complica, ¿no? Pero todo lo que podamos asegurarnos, porque es documento. Y que el día de mañana, si nosotros tenemos que defendernos, nos vamos a tener que respaldar en esa documentación. Supongamos que no, presencialmente no hicimos firmar gráficos. Y la persona después, no, pero yo no hice eso. Y no está firmado. ¿Y cómo lo rebatimos? O sea, lo llevamos, nos citan a una junta médica. No, no es algo que pase comúnmente, ¿no? Que nos citen a juntas médicas. Pero supongamos que nos citan a una junta médica, nos citan a una audiencia del juicio y tenemos que dar cuenta, tenemos que llevar nuestro material para dar cuenta. No está firmado. Y la persona se le ocurre decir que no es de él o de ella. ¿Qué hacemos? Entonces, son detalles que está buenísimo que los tengamos en cuenta. Vamos a tener un montón de incógnitas más. Una de las chicas me estaba preguntando, Ivana, no sé si estás.
Bueno, Ivana me preguntaba si se pueden utilizar simultáneamente el método HELP y CBC. Son dos métodos completamente, son diferentes. Uno, el método HELP es holístico. El CBCA es una técnica más puntual con 19 ítems a tener en cuenta. O sea que en realidad... Hola, Cecilia, perdón. Sí. No sé si me Ivana, escuchás. te escucho. Sí, perdón, Cecilia. Buenas tardes. Yo soy Ivana, soy de Mendoza. Y yo pregunté, porque actualmente en la parte penal, yo soy perito oficial del Poder Judicial y trabajo hace Sí. 8 años. Nosotros trabajamos en el CAI, que el CAI interviene en las causas civiles y de familia, pero prestamos colaboración en la parte penal también. Y los análisis de credibilidad los hacemos a través del CBSA y el SBA. Por Sí. eso consultaba, porque he estado leyendo bastante acerca de HELP. La verdad es que no he tenido la oportunidad de capacitarme y me interesa muchísimo porque en el futuro me gustaría trabajar específicamente en la parte penal. Entonces, me interesó muchísimo lo que contaste recién. No me enteré de la capacitación si no lo hubiera hecho. Y estoy bastante lejos de todas formas, pero bueno, No, veía la igualmente forma. se hizo online. Ah, qué lástima. Pero bueno, seguramente van a hacer en algún momento otra. Y mismo hay un montón de bibliografía del doctor, si querés googlear el doctor Manzanero, está Sí, el sí, Anuario de Psicología Jurídica 2015, donde él habla justamente de lo que es el método HELP. Y esa es holístico, o sea, habla desde empezar con el expediente y que por eso te digo que el CBCA es puntual, es con ir a sí. 19 ítems y ver si es creíble, poco creíble, muy creíble el relato, y bueno, este es un método holístico, se abarca más. Claro. Que si querés Buenísimo. buscar bibliografía vas a encontrar, googlealo al Sí, doctor sí. Manzanero y vas a ver que hay un montón de bibliografía súper clara, súper clara. Sí, he leído, incluso empezamos a trabajar con el otro método de la misma manera, o sea, leyendo bibliografía, sin poder capacitarnos, hasta que UNICEF nos brindó una capacitación acá en la provincia que nos ayudó bastante a organizarnos. Pero bueno, es como vos decís, son identificar criterios y solamente hacer un análisis a partir de ahí. O sea, es como que la parte psicológica y clínica se continúa después en la instancia pericial, pero en ese momento es únicamente la presencia o ausencia de criterios. Por eso por ahí me interesa conocer esta técnica con mayor profundidad. Mira, te digo algo, Ivana, yo trabajo muchísimo en el ámbito penal, la verdad que estoy con muchísimas causas y realmente no es algo que todavía lo estén utilizando mucho. Es más, hoy entregué un informe en el cual pude dar cuenta de esto porque con la perita oficial que me tocó trabajar de ciudad, estuvimos juntas en el curso y ella lo mencionó Manzanero y me dio todo el pie para poder ampliar. Pero si no, estoy limitada porque, o sea, yo no puedo tampoco, no es lo mismo, pero ¿por qué? Porque yo soy perito de parte, o sea, siempre va a tener mucho más peso el perito oficial que el perito de parte en lo penal, entonces no es lo mismo que si ya te da el pie la perita oficial a que amplíes, a que si tenés que hablar de algo que nadie conoce. Claro, tal cual, sí. Pero busca que hay mucha bibliografía y realmente es muy interesante todo lo que demuestra con el tema del método, y de hecho se puede utilizar porque ya te digo, lo he utilizado ella y yo he ampliado con mi informe en función a lo que he leído y escuchado del doctor Manzanero. Buenísimo, Gracias, dale, muchísimas por gracias. comentarnos. No, me encanta. Yo acá en Mendoza estamos muy lejos y la verdad es que no hay muchas capacitaciones. Justo hace poco me contacté con el doctor Cáceres, no me acuerdo, tiene un apellido compuesto, que dio una charla para el Colegio de Psicólogos de Mendoza y la verdad es que es súper interesante. A partir de ahí los conocí a ustedes y así es como que he empezado por ahí a tener este tipo de contacto que la verdad en las poquitas intervenciones que he tenido me ha servido muchísimo, he crecido un montón, así que voy a seguir pendiente de lo que hagan, de lo que pueda, en lo que me pueda ir sumando. Buenísimo, Ivana, buenísimo y gracias. En realidad justamente estos espacios, a ver,
Yo lo que intento hacer, o lo que intenté hacer, yo el año pasado di muchos cursos, que los dejé en modalidad grabada, y de hecho el que los quiere, de hecho hay uno en lo que es penal, la pericia psicológica en el proceso penal, y está el de cobro de honorarios, que los dejé en modalidad grabada porque no tiene diferencia, y las preguntas de hecho me las realizan por mail a mí o al doctor Rombolá, que es con quien doy el del penal, por ejemplo, o al doctor Sidmadija, que es el de honorarios. Pero este año, más allá de los cursos, que en algún momento volveré quizás a hacerlos online, me gustó esto de poder que podamos armar espacios donde podamos intercambiar cosas que nos van pasando, porque es un contexto sanitario tan atípico, o sea, claramente es algo que no era esperable, que me parece que está buenísimo que entre todos podamos construir puentes, como dice Graciela Gardiner, ¿no? O sea, que podamos decir, bueno, a ver, ¿cómo se está trabajando en un lado? ¿Cómo en otro? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo podemos sumar? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta que no debemos? A ver, los hilos no. ¿Qué es fundamental? Que, a ver, no, esto no se nos puede pasar porque tiene que ver con la ética profesional. Entonces, me parece que son espacios que tienen la finalidad, o por lo menos como los planteo yo, de enriquecer. Después, el que quiera seguir con un curso, bienvenido, y vuelvo a lo mismo, están los cursos, está el libro de Mariano Castex también, que trabajamos juntos, pero no es esa la finalidad del café forense. El café forense es, por eso estoy insistiendo en que participen y abrir al diálogo, ¿no? Para que podamos, mismo quizás yo aprender de cosas, porque claramente más allá de los años o el tiempo que pueda llevar de experiencia, no sé todo, y hay cosas que ustedes me pueden contar que no las sé y que también están muy buenas que se puedan unificar. ¿Te resultó de utilidad? ¿Te gustó? Bueno, puedes suscribirte a mi canal, te invito, y además sumarte a las redes sociales, @Universi, y dejándome tu comentario y algún tema de interés que te gustaría que toquemos.